Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país, Colombia, y provienen de diversos archivos y fuentes documentales públicas y privadas, institucionales y familiares, así como publicaciones anteriores referentes al tema. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Un óleo de una colección particular en la ciudad de Bogotá. De Coriolano tenemos afortunadamente muchas imágenes, de su familia otras pocas, pero al óleo esas sí que son raras. Vamos a empezar. Ficción. Traje esta primera parte no para hacer claridades, no para que nos encontremos en las definiciones, porque hoy la invitación es viajar a través de la ficción y la historia. Porque cuando uno habla de un personaje como don Coriolano Amador, muchas de sus historias están indiscutiblemente transversalizadas por eso, la ficción. Las mentiras agrandadas, las verdades a medias, las heroizaciones, pero definitivamente una historia encantadora. Esto es un nombre femenino, su primera acepción, una cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación, criaturas de ficción. 2. Un conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Dicen que la realidad siempre supera la ficción. Tres segundos. Cuando yo comencé a estudiar, cuando me comencé, a enamorar de un personaje como Coriolano Amador, no le daba crédito a muchas de esas historias, a muchas de esas narraciones, y parecían, prestadas de la ficción. Parecía como que yo estuviese leyendo un muy buen libro que contaba precisamente una cantidad de historias que poco tenían que acercarse a la historia. Y cuando me doy cuenta que esas historias son reales, que esas historias hacen parte de nuestra historia, me di cuenta que este señor es un personaje importantísimo en todo lo que podemos hablar de apalancamiento, de desarrollo, de progreso, pero indiscutiblemente cuando se habla de algo tan controvertido en una ciudad como la nuestra, como es la innovación. Comencemos este viaje. Vamos a hablar de don Carlos Coriolano Amador Fernández. Coriolano, un nombre que se le enreda a la gente en la boca. Todavía se nos enreda en la boca. Todavía vemos publicaciones en las cuales su nombre está mal escrito. He tenido incluso, no sé si la fortuna, yo creo que no es tan fortuito, encontrarme publicaciones donde incluso dicen don Coreano Amador. Creo que él no le gusta mucho eso. Es por eso que amigos y enemigos en su época, más fácil era llamarlo Coro o el señor Amador, o como sus familiares en Bogotá y Cartagena, el tío Carlos. Coriolano era un nombre muy difícil, todavía es un nombre muy difícil, y cuando a mí me piden hablar de él, o cuando corrijo respetuosamente a las personas con relación a su nombre, pues más fácil les hablo que recuerden el orden de las vocales, I-O, Coriolano. Esta historia nos va a llevar por Cartagena, nos va a llevar por Medellín, nos va a llevar por Antioquia y nos va a llevar precisamente a ver sus imágenes. Esta es una fotografía de Benjamín de la Calle. Comencemos a hacer precisiones entonces. Coriolano nació el 25 de marzo de 1835 en Medellín, en la Nueva Granada. Coriolano es neogranadino. Y murió el 13 de octubre de 1919 en Medellín, Antioquia, cuando ya entonces éramos hoy Colombia.
Si ven la fecha, es para mí también importante y quiero de una vez invitarlos y por supuesto no comprometer a la Academia Antioqueña de Historia, pero de una vez invitarlos y buscar apoyo en la Academia con el centenario de la muerte de don Coriolano, que es por allá por octubre. ¿Qué voy a hacer en octubre? Ustedes me van a ayudar, muy seguramente. Sigamos aquí. Como les dije, esta historia nos va a llevar por Cartagena. Les presento un óleo atribuido al personaje, a don Sebastián José Amador López, el papá de don Coriolano, que también pasa por la provincia de Antioquia, siendo gobernador de la provincia, en el año de 1851. Él entonces nace el 20 de enero de 1810 en lo que conocemos como Cartagena, Turbaco, Bolívar, y no tengo la fecha completa de su muerte, en 1866 en la ciudad de Medellín. Hablar de don Sebastián José para la ciudad también es recordar algunos elementos civilizadores. Es tener también la posibilidad de ver a don Sebastián José unido a iniciativas tan importantes para esta ciudad como lo fueron en su momento, por ejemplo, el Teatro Bolívar o el Cementerio de San Pedro. Vemos a este señor entonces vinculado a el acontecer no solo político, sino cultural y de desarrollo de esta ciudad. Parte de eso entonces lo heredaría su hijo Coriolano. Pero regresemos a la Cartagena de donde este personaje procede. Hay que entender también que Sebastián José es hijo de españoles provenientes de la provincia de Cádiz. ¿Qué hacían los Amador por Cartagena? Y que les valieron una representabilidad económica importantísima, los Amador en Cartagena para la época, y todavía si los podemos asociar a momentos tan importantes como por ejemplo la independencia de Cartagena, son también partícipes y son también protagonistas. Solo basta con que algún día caminen por el altar de la Catedral de Cartagena para que vean a todos los Amador enterrados muy cerca de la mesa del altar. Entonces, hablar de los Amador por Cartagena es hablar de las aduanas, es hablar de la importación de mercancías, es hablar que tenían una casa importadora importantísima que les dio una muy buena, como lo dije, representabilidad económica en la región. Hay que recordar que Cartagena era una de las grandes metrópolis de aquella época, era una ciudad que se conectaba con el mundo. Entonces, ser importante en una ciudad tan importante, inmediatamente, y parece un juego de palabras, me hace importante a mí y a mi familia. Leer a los Amador precisamente es leer de una familia con un poder económico muy grande desde estas generaciones. Es ahí donde podemos decir de algo que voy a retomar enseguida, y es el hecho mediante el cual Coriolano Amador nunca fue pobre. Él desvirtuó toda la ecuación que tenemos en el imaginario del rico antioqueño, que fueron, con todo respeto, rastacueros con plata, campesinos con plata, campesinos que a manera de austeridad hicieron unas fortunas importantes y casi tan representativas como la de Coriolano, pero él nunca conoció la pobreza. ¿Que su familia fue llevada a menos en algunos momentos? Sí, no solo la de su padre, sino la de él propia, pero que supieron sobrellevar esas mareas. Vemos entonces, no solo en esa fotografía de 1872, sino en ese grabado de mitad del siglo XIX, el cómo esta Cartagena era importantísima como puerto. Allí encontraron gran parte del dinero los Amador. Acelerando esta historia, pues está todo esto de la independencia, el pacificador, Pablo Morillo, todo esto. Y los Amador deben huir para salvar su vida de territorio colombiano. Es por eso que vemos a unos Amador refugiados en Jamaica, refugiados en nuestra Providencia, o como don Sebastián José, buscando mejores perspectivas económicas en el interior del país. Es así como, después de viajar, es que don Coriolano nace por aquí
como les mostré, en 1835, después de que la familia Amador estaba bien situada en la ciudad. Él es don Coriolano, fotografiado en Hamburgo en el año de 1875. Si bien el viaje de 1899 por Europa con su familia es importante y ahorita lo reseñaré, el viaje de 1875 es un viaje en el cual se trae gran parte de todo lo que les mostraré ahorita para los famosos palacios. Fue el primero de los famosos palacios. En 1875 también estábamos en lo que en algunos otros países también llamaron la fiebre del oro. Y podemos entrever, no solo en el cómo está vestido, en el cuánto pudo costar fotografiarse en un gabinete en Hamburgo y tener esa fotografía, esa tarjeta de visita, sino el elemento que sostiene en la mano, un sombrero de copa de piel de castor. Muy pocas personas en el mundo podían poseer un accesorio como este. En esta historia, independientemente de cualquiera de los estudios que se han hecho sobre Coriolano, que lo ratifican o no, hay que hablar del papel de la familia de su esposa. Un personaje importante en esta historia que les estoy contando es su suegro. Se los presento. Él es don José María Uribe Restrepo, gobernador de la provincia de Antioquia y varias veces senador por la misma provincia. Un señor que vive entre 1790 y 1854. Varias veces hemos tenido la oportunidad de tener conversaciones alrededor de la familia Amador, conversaciones desde lo desenfadado que puede ser un café en compañía de una familia, o lo rígido o lo comprometido que puede ser un trabajo académico, y nos hemos dado cuenta que siempre hay un constante que se cuenta, y es que Coriolano se hizo rico gracias a la plata de Lorenza, su esposa. No. O como ya podemos decir, sí o no. O como muchos de ustedes me conocen, como yo me contradigo cuando a mí me da la gana, pero no así de aseverado. Hay que entender, y ya lo dije, Coriolano llegó a un vínculo matrimonial ventajoso con fortuna propia y con una manera de hacer dinero y con una perspectiva importantísima que hizo que eso que depositaran en sí después de este matrimonio lo multiplicara, y por mucho tiempo después. Si estoy hablando de don Coriolano, me permito, señor presidente, señora presidente, saludar a sus descendientes. Carlos Mario, qué bueno que usted está por aquí, uno de los bisnietos de don Coriolano, amigo mío en lo personal y un gran informante dentro de mi investigación. Siempre es un gusto verlo por aquí y qué pena verlo boleteado, como decimos por ahí. Usted me dijo que también trajo otro de sus primos, ahorita me lo presenta. Continuemos. Todavía prestan plata. Continuemos en esta historia. Don José María Uribe se casa 2 veces. De su segunda unión hay una hija única, Lorenza, la que nos importa en esta historia. Una vez Lorenza llega a el feliz matrimonio con don Coriolano, pues siendo Coriolano el administrador de los bienes de su esposa, hereda entre muchas cosas, tiene bajo su responsabilidad muchas cosas, entre esas esta que tanto nos llama la atención en esta historia, las famosas minas de El Zancudo. Las minas del Zancudo eran una posesión importantísima, sí, pero recordemos que cuando llega de manos de Lorenza las minas, él la convierte en la sociedad minera de El Zancudo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo importante es saber que todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a un municipio del suroeste antioqueño donde están los vestigios materiales, donde todavía hay parte de las fundiciones y parte de esas hermosas chimeneas de lo que fue en su momento y para la época de la sociedad minera de El Zancudo la empresa más importante del país. Sigamos aquí.
Algunos de los documentos que firma Lorencita, como la llamaron muchas de sus contemporáneos, está su nombre completo. Les presento a doña Lorenza Uribe Lema Restrepo Álvarez del Pino de Amador Fernández. Mucho gusto. ¿Cómo sería el carnet, no? Ella vivió entre 1843 y 1920, fotografiada en 1870 para ese retrato. Es importante entender que sobre Lorenza también hay mucho terreno que ahondar. Sobre Lorenza podríamos conversar y también sería importante ahondar, porque si bien la figura de Coriolano puede eclipsar a Lorenza, Lorenza fue un gran personaje, no solo porque la adornaban aquella cantidad de dinero y de posesiones, que puede ser un interés en algunas personas, también fue una gran benefactora, y también de la mano con don Coriolano muchas importantes obras del Medellín de aquella época que persisten en el Medellín de hoy fueron gracias también a que Lorenza, al igual que su esposo Coriolano, fueron apalancadores de desarrollo. Aquí están fotografiados por Gonzalo Gaviria y quiero que sean tan observadores como yo, el mismo día y comparten el mismo florero. Luego hablaremos también de fotografía, también esta academia es un encuentro para muchos temas. Un día cualquiera también los invitaremos a hablar de gabinetes fotográficos. En esta oportunidad quiero que por favor se lleven en la retina y se lleven en su memoria el rostro de Coriolano en esta fotografía, que será protagonista en otro momento de esta conversación. Podremos entender que gracias a el poder adquisitivo de los Amador Uribe y de Lorenza, siendo también soltera, dejamos entrever que pagar fotografías como estas eran bastante costosas para la época. Es importante entender que los Amador, junto con otras familias, pero que los Amador, gracias a ese poder económico y el gusto por el arte, el gusto por los retratos, el gusto por la fotografía, podemos verle gran parte de sus rostros, conocer cómo fue su infancia y lo mejor aún, tener posibilidad de estar en algo de su intimidad. Esta conversación terminará con una muestra de sus álbumes familiares. En aras del tiempo, yo no voy a ahondar en algunos de los importantes temas de conversación en Coriolano. Entonces me voy a permitir esbozarlos. ¿Qué sabemos? De pronto una segunda parte de esta conversación, ¿no? Por eso no voy a ahondar en un Coriolano con haciendas cafeteras, o con sociedades comerciales, o con importadoras de mercancías, con negocios de bienes raíces, o con préstamo de dinero a interés, o con exportación de mercancías, como es muchas de las lides en las cuales este señor se movió con gran astucia y que le valieron, entre otros, ser muy respetado no solo en tierras de Antioquia, sino en otras latitudes del país. Continuemos en esta historia. Ellos se casaron en 1864. Esta no es la fotografía de su matrimonio, pero también recuerda el hecho en el cual ellos posaban juntos y posaron juntos en muchas fotografías. Quiero que sean, por favor, y quiero direccionarles parte de esta conversación a cada uno de ustedes para que empiecen a concentrarse, por ejemplo, en los peinados, por ejemplo, en los accesorios, por ejemplo, en la joyería. Es sabido de varias historias en las cuales las joyas que portaba la familia Amador eran de total admiración en la ciudad completa. Se cuentan historias de donaciones en las cuales Lorencita se desprendía de juegos de joyas, aderezos,
montados en diamantes, en piedras preciosas, mandados a hacer en Europa y entregados aquí a manera de rifas o a manera de donaciones para hacer obras tan importantes como, por ejemplo, terminar nuestra iglesia de San José. Entonces quiero, por favor, que empiecen a concentrarse de nuevo en esto: sus ropas, sus calzados, cómo estaban peinados, cómo se posaban para esas fotografías. De la unión Amador-Uribe nacieron 7 hijos, 6 mujeres y un único varón. Judith, casada con Gabriel Martínez. Raquel, casada con Rafael Carrasquilla. Magdalena, con José Vicente Maldonado. Alicia, con Lisandro Posada. Eugenia, con César Piedrahíta. Carlina, con Mario Uribe y su único hijo varón, en tercer lugar de nacimiento, José María, casado con Sofía Llano. Muchos nos hemos preguntado lo mismo cuando conversamos sobre Amador, y es: ¿y qué pasó con la plata? Esos nombres y esos apellidos nos dan alguna muestra de qué pasó. Los Amador, o en este caso las Amador, estaban dentro de un, podemos llamarlo así, un mercado matrimonial muy apetecible en la región. Muchos quisieron casarse con las señoritas Amador, pero pocos, como dice el adagio, fueron los elegidos o los escogidos. Los Amador tuvieron una gran descendencia, pese a que 2 de sus hijas no tuvieron hijos. Y el caso de Carlos, por ejemplo, que es descendiente directa de Carlina, la menor. El apellido se acaba, ahorita les contaré esa historia. El apellido en la región termina porque son las mujeres, ¿cierto?, las que tienen esa no responsabilidad de heredar el apellido. Y en este caso fue don César Piedrahíta, el esposo de Eugenia, quien es un gran administrador no solo de la fortuna de Coriolano y Lorenza, sino que fue un gran asesor de sus otros esposos, de las otras hijas. Vienen a ser con él concuñados, asesorándolos en todo eso. Recuerden, las mujeres no podían manejar su propio dinero. Estaban impedidas por la ley para hacer vínculos comerciales. Entonces eran los esposos quienes manejaban su dinero. Para eso había una línea dictada desde la legislación. Los padres manejaban el dinero, luego eran sus hermanos mayores quienes manejaban el dinero, luego eran los sacerdotes de la parroquia quienes manejaban los dineros, a la espera de un esposo que manejara la plata de la muchacha. Eso no debió haber cambiado, ¿cierto? Continuemos aquí. No se los voy a repetir. Les vieron la ropa, les vieron los sombreros, les vieron los atavios. Quiero que nos concentremos y tratemos de hacer un comparativo en la historia. Estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando Medellín era una ciudad de menos de 40.000 habitantes, de un solo nivel, en su mayoría habitada por campesinos. Cómo se verían de raras y de raros ellos caminando entre las gentes de aquella época con semejantes vestidos. Ellas son las señoritas Amador, fotografiadas en uno de los desfiles que se hicieron a finales del 19 y comienzos del 20 en Medellín, y eran denominados como los desfiles del comercio. Los comerciantes hacían desfiles y entonces en ellos varias veces pues salían las hijas de los señores y señoras de la ciudad, y algunos pues promocionaban sus locales comerciales. Este es el denominado el carruaje El Cisne, cubierto en algodón y plumas para llevar a las señoritas Amador. Esta fotografía presumiblemente se toma en lo que hoy conocemos como el edificio La Bastilla.
muy posiblemente está a punto de pasar el puente sobre la quebrada Santa Elena en el antiguo Café La Bastilla. Esta historia me gusta mucho porque cuando me comencé a enfrentar el narrar la historia de don Coriolano, me encontré con un personaje como él. Se los presento: don Felipe Augusto Adolfo, conde de Gaisne y Bourmont. Se nos enreda en la boca, o a mí que soy tan paisa, pues yo creo que... Y ese señor pues llega a Medellín, un conde que pertenece a una familia real, que tiene nexos con la monarquía europea, termina no solo por Medellín, sino que termina metido entre las montañas del suroeste antioqueño y termina viviendo en una vereda, Sitio Viejo. Esto me toca también resumirlo casi de manera maratónica, el por qué no solo un conde francés termina por aquí, sino el cómo don Coriolano, voy a repetir esto varias veces, es apalancador de desarrollo mediante el hecho por el cual formula contratos laborales para traer personas muy raras a esta región. Y digo yo raras porque lucían como él, altos, rubios, con ojos claros, y a veces no se les entendía lo que hablaban, porque hablaban en inglés, o hablaban en alemán, o hablaban en francés. Don Coriolano trae para la tecnificación de sus minas esos denominados ingenieros. Era la primera vez que por aquí escuchábamos no solo los apellidos de ellos, sino el título académico que portaban. Eran ingenieros. Entonces vemos apellidos como, o nombres como Reinolf Pasca, Lois Johnson, Mr. Tyrrell Moore, Don Carl Greffenstein y un conde. Este es un conde que cree, ¿cierto?, que puede invertir en una empresa minera a kilómetros del mar, que se viene a las provincias de ultramar y que tiene la oportunidad de encontrarse con esta ciudad sencilla y que ve la oportunidad entonces de establecerse en esa empresa minera. Voy a salpicar también esta historia. Uno de nuestros historiadores, uno de nuestros autores que más disfrutamos, quienes nos enamoramos de la historia de esta ciudad, es de apellido de la Torre. Y de la Torre siempre nos narró historias de un conde que vivía en Maracaibo con Palacé y que ya en sus últimos años de vida portaba un gran sombrero, una ruana oscura, montaba a caballo y paseaba perros con cadenas. A la gente le daba miedo y decían que era la mismísima personificación del sombrerón. Pero más allá de ser el conde de Gaisne, el sombrerón era la otra historia que tras espalda ese señor traía. Deslumbró con su belleza y con sus atenciones a mucha gente en Medellín. Todavía nos pasa, nos gusta la gente que se ve distinta a nosotros. Saben de lo que hablo. Este señor trae sobre sí un gran mito, una gran leyenda. Se decía que él mismo había sido el que había inspirado un personaje en una de las obras más importantes de la literatura. Se decía que ese mismo conde era nada más y nada menos que el conde de la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Y todo el mundo comentaba lo mismo. Lo que sí es cierto y podemos ratificar, porque está el elemento material que lo comprueba, es que este señor hace, como lo dijo la señora presidente, desmontar las campanas. Desmontar las campanas de lo que él habitaba, no lo sé, un palacio, no lo sé, un castillo. Desmontar de un campanario ese elemento
y traerse sus campanas hasta estas tierras. Las campanas del conde de Borbón están hoy en la vereda Sitio Viejo del municipio de Titiribí. De cuenta mía, ¿alguna vez le va a pasar algo a estas campanas? Y ojalá le pasen como lo que hizo F. Gómez, ese hermoso escrito sobre las campanas del conde. Pero por encima de eso, el conde se consiguió, creo yo, el pésimo enemigo que podía tener uno para la época. Ser amigo de Coriolano hubo de ser muy bueno. Sus fiestas, sus atenciones. Escuchar a ese señor hablar de sus viajes, de más que fue bastante entretenido, pero no me imagino cómo sería ser enemigo de don Coriolano. Un hombre con tanto poder. Les volveré a cortar la historia y me voy a permitir estar detrás de la mesa y usar este montículo de libros para tratar de explicar qué pasó con mis palabras. Aquí estaban los socavones de la mina del Zancudo, muchas de esas. Coriolano se va a uno de los viajes largos por Europa. Cuando regresa, se da cuenta que el conde, al cual había dejado como presidente encargado de la sociedad, había descuidado los socavones de este lado de la montaña y había comprado, negándole estas denuncias, negando estas compras a la sociedad, la otra cara de la montaña para taladrar desde este lado. Eso enojó a Coriolano y Coriolano lo quebró, como era de bueno cuando en Antioquia podíamos decir quebró y era económicamente hablando. Lo quebró y llegó tal el aislamiento que Coriolano le generó a el conde que tiene que venirse de Titiribí y refugiarse en Medellín y encontrar aquí otro círculo de amigos que lo atendieron casi hasta su muerte. Otros descendientes de franceses, los Vedut. Señores, ¿sabían ustedes que un conde de una familia de la monarquía europea está enterrado en la iglesia de San José de Medellín? Esto es lo que nos recuerda el paso de ese señor, que no sabemos cuándo nació, pero sí que murió en 1883. Antes de continuar, quiero volver a hacer esa claridad con la que empecé. Parece de ficción esta historia. Parece que estuviéramos en un taller de escritura creativa. Parece que pudiéramos alimentar la ficción de un novelista. Que muchas de estas son mentiras agrandadas, muy posiblemente, pero otras son hechos históricos corroborables por las narraciones de nuestros historiadores o por los archivos de nuestras localidades. Una caricatura de Ricardo Rendón, de don Coriolano Amador, que reposa en la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. Muchas de las imágenes que estoy usando pertenecen a nuestra Biblioteca Pública Piloto, que es un santuario para nuestro patrimonio. Continuemos. Y en esto de ir más rápido y de no ahondar en algunos de esos temas, ¿cómo no reseñar que Coriolano fue miembro de la Compañía para la Construcción del Puente de Occidente en 1881? Que además fue presidente de la Sociedad Exploradora del Chocó, unido a que fue fundador de los ferrocarriles de Amagá y del Pacífico hacia el año 1907. Diversas las inversiones de don Coriolano. Oro, 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 oro por todo lado. Con la tecnificación de las minas se dieron cuenta que varias de esas vetas tenían unos grados de pureza que hacían que los refinamientos del metal no fueran tan complejos. Las minas no solo estaban
dando una cantidad de oro de tal fineza que le estaban permitiendo a don Coriolano tener la vida holgada de la cual siempre hemos tenido referencias. Es triste también entender que cuando se habla de Coriolano, por lo general tenemos esa misma referencia y casi siempre se repite la misma palabra que estoy repitiendo yo hoy: las extravagancias de don Coriolano. Pero es que esas extravagancias o esos gustos o aquello con lo cual don Coriolano convivió no lo podía pagar otra cosa que no fuera ese metal. La convulsa Colombia, la convulsa historia, nuestros momentos en cuales nos hundimos también en guerras civiles, muchos factores hicieran que, por ejemplo, el gobierno, no solo central, sino los gobiernos departamentales o los gobiernos de los estados, permitieran que se fundaran bancos privados. Entonces, municipios como Sonsón tuvieron banco, o algunas iniciativas empresariales tuvieron bancos. ¿Cómo entonces en esta historia no mencionar el Banco de la Sociedad Minera de El Zancudo? ¿Y cómo no hablar de un personaje que imprime su propio rostro en sus propios billetes? ¿Se acuerdan que les dije que guardaran en la memoria el rostro? Ahí está la fotografía de don Gonzalo Gaviria en unos billetes que fueron impresos en papel de seguridad y con todas las técnicas de seguridad que se prestaban para la época y que se dice fueron encargados en el Caribe, muy posiblemente en Jamaica, y que funcionaron no como vales de cambio, no, funcionaron como peso, ¿cierto? Él era el equivalente al que en el momento se podía intercambiar. Hubo entonces un momento en el cual las personas tenían en sus bolsillos pesos de varios bancos. Oro y billete propio. Aquí, en una de sus fotografías más icónicas, cómo no resaltar la margarita en la solapa, las leontinas de oro, el sombrero de piel de castor, y cómo no pues mencionar que siendo ya un personaje activo, representativo, con un poder económico tan alto, pues ya era Europa el lugar donde quería tener grandes estancias. Coriolano es autodidacta, pese a que pasó algo de su instrucción en el Colegio de Antioquia, pero es autodidacta en Derecho, más específicamente en Derecho de Minas, y desde allí pues también podemos decir que hablaba y leía con cierta fluidez algo de el francés y algo de el inglés. Les presento a su majestad, el rey Alfonso XIII de Bourmont. Él nace en el año de 1886 y muere en el año de 1941. Para esta historia nos sirve el año de su nacimiento. La familia Amador, para el año 1886, estaba por Europa en una de sus largas estadías. Varios de los cronistas de la época decían que no se sabía qué era mejor, si cuando Coriolano se iba o cuando Coriolano regresaba. Porque cuando se iba había, para muchos de sus enemigos y detractores, pues algo de paz, como bueno, se va. Y como se va, se queda un año, 2 o hasta 3. O no sabían si que cuando regresaba era la gran fiesta, porque para sus amigos pues hacía algo así como una fiesta de regalos, un lanzamiento de todo lo que había traído desde por allá. Pero también eran sonadas las fiestas de días donde no se conseguían músicos en toda la ciudad porque todos estaban contratados después de la llegada de don Coriolano. Pero volvamos aquí. ¿Cómo se hace una audiencia real? Y para la época no lo sé. Lo que sí sé es que don Coriolano es recibido en palacio con motivo del nacimiento de el soberano.
ha de ser uno muy importante para que le permitan conocer un recién nacido soberano. Yo me atrevo a decir, lo reitero, yo me atrevo a decir que este señor y familia fueron recibidos gracias al regalo que presentan ante su majestad recién nacido. Les presento el regalo que llevó don Coriolano y familia al Palacio Real en Madrid. Una sopera de 13 kilos de oro macizo salido de minas del Zancudo, guardada en la sala siglo XIX del Museo de El Prado en Madrid. Allí tuve yo la oportunidad hace muchos años de ponerme en contacto con el curador de la colección de historia y me llevó hasta la vitrina donde se guarda este objeto. Y esa es la ficha que acompaña ese objeto en el Museo de El Prado. Me dicen que este objeto o lo han movido de El Prado a la Zarzuela, pero usualmente está en Prado. Donación a su majestad por el caballero colombiano don C. Coriolano Amador y distinguida familia en ocasión de su visita a Palacio. Yo con un regalo de esos recibo a cualquiera. Y lo tengo un ratote en la casa, ¿no? Ha de saber muy bueno una sopa servida en 13 kilos de oro, ¿no? ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Volvemos a dejar entrever la capacidad, no solo económica, sino también en el manejo de la política. Esto es un acto político, también en el manejo de las relaciones internacionales que pudo tener o que pudo llegar un personaje como este. Una fotografía en París, de donde está la tarjeta de visita que ya les he mostrado. Y sigamos con esto de la maratón de temas que podríamos ahondar en don Coriolano. Fue presidente del Consejo de Medellín en el año de 1883 y fue diputado de la Asamblea de Antioquia por el Partido Liberal. Hubo iniciativas llamadas incluso en su momento, siendo diputado y siendo concejal, donde se hablaba de un plan civilizador. Miren el poder de las palabras y el contexto de la época. Civilizar a Medellín. El motivo, la motivación civilizadora a la cual quería llegar este señor. Yo mismo lo voy a reconocer hoy, yo mismo caí en esto que hemos repetido muchos acerca de su apodo. Carlos Coriolano Amador, el burro de oro. Yo caí en algo de eso. En parte de las investigaciones que tengo, y las voy a dejar tal cual porque obedecen al momento investigativo, pero me doy cuenta, después de conversaciones con su familia bogotana, con sus descendientes cartageneros, y como decía yo ahorita, que no hay otra cosa que una comunicación escrita, una, de un familiar de Lorenza, en el cual le llama el burro de oro. Y no hay otra, o no la he encontrado aún en ningún archivo de la ciudad, a que en el momento en el cual este señor vivió, la gente de Medellín, las gentes de Medellín, de amores y odios, de tractores y amigos, le llamasen el burro de oro. Entonces, no estoy hoy reivindicando ni mi investigación ni a otros, pero creo que es injusto que uno después de tanto tiempo le pongan un apodo y todo el mundo le llame a uno así. Ahorita volveré a hacer esta salvedad. Esta es la tarjeta de visita en París. Y este es uno de los temas que más me piden ahondar, y es en muchos en los que ahondo con mis estudiantes de arquitectura. Los palacios. Los palacios Amador, dos de ellos. Uno para él, otro para su hijo José María, y que han sido denominados en la historia no solo de la arquitectura, sino en la historia de Medellín como posiblemente las casas, las residencias particulares más lujosas con que contó la ciudad. Quiero que vuelvan a ser observadores
una casa de 3 niveles, de 3 plantas, en una sociedad donde primaba, donde dominaba el panorama un solo nivel y muchos de ellos techos de paja. Este señor, valiéndose de la finalización del contrato por incumplimiento de Felipe Crosti, un arquitecto italiano que viene a hacer una catedral que no hizo, le encarga no solo su residencia en Medellín, sino la iglesia de Titiribí. En Titiribí, Antioquia, hay una obra de un arquitecto italiano. Pero volvamos aquí. Un palacete de 3 niveles hecho por el arquitecto italiano Felipe Crosti. Y hablando de los palacios, quiero que otra vez sean comparativos y miren la esquina. Miren las casas, cómo lucían en la época del palacio. Miren las personas, cómo podrían disfrutar de una vista que muy posiblemente dolía en el cuello. Es que hoy estamos acostumbrados a nuestros edificios y la alfabetización visual nos ha llevado por el mundo entero para darnos cuenta que hay torres que sobrepasan los 200 pisos de altura, pero estoy hablando de una Medellín de 1870 y algo, cuando ya teníamos semejante edificio. Y hablar de ese edificio es precisamente hablar de una epopeya. Es listo, yo tengo los planos, un arquitecto es capaz de diseñármelo y le pago por él. Listo, él también tiene la capacidad de dirigir la obra. Los materiales. Y una vez solucionados los materiales, los muebles. Los artesanos de Medellín no podían surtir la necesidad de muebles y de adornos que este palacio tenía. Entonces Coriolano y Lorenza, en paso por Europa, ellos mismos se encargaron gran parte de lo que llegó para estos edificios. Esta es la vista que tenía la famosa reja sobre la calle de la Amargura, hoy Ayacucho. Esto sería Ayacucho, allá abajo estaría Palacé. Y sobre la reja, pues cuentan varios cronistas, varias descripciones, que la gente tenía incluso el hábito, tenían el gusto de posiblemente salir de misa e irse a pegar de la reja para ver los graciosos cisnes que nadaban en un improvisado lago que tenía el edificio. Muchas personas me han dicho que si él es don Coriolano, sí es. Lo que es cierto es, el carro es impresionante y es una de las fotografías más bellas, aparte que se ve el sello seco de don Jorge Obando. Todos los muebles llegaron de Chippendale, una de las fábricas más famosas de construcción de muebles en el mundo. Todos los pianos, y digo yo todos, porque llegó uno para cada nivel. La casa tenía 3 niveles, se dice que había uno abajo de menor calidad y 2 en cada uno de los niveles superiores. Vuelvo a lo mismo, listo, yo compro un piano, ¿cómo me lo traigo? Y una vez llegue el piano, ¿quién me lo afina? Listo, una vez afinado, ¿quién lo toca? ¿Y lo toca para quién? ¿Qué música se escuchó en los salones del Palacio Amador? Se sabe que sus hijas mayores estuvieron formadas en la música. Ahorita veremos fotografías de ellas con algunos instrumentos musicales. Pero entre las historias que más me gusta contar es que fue muy posiblemente don Gonzalo Vidal quien posiblemente se sentó a las teclas de los Palacios Amador para componer, entre otras cosas, muy posiblemente la música de nuestro himno antioqueño. Amador me ha llevado en muchos momentos de mi vida. Me gustan las coincidencias que he encontrado yo hacia la vida de ese señor. Un día cualquiera, por la particularidad de mi acento o de mi voz y parte de
el trabajo que también pone el pan en mi mesa, es que me buscan como voz comercial y me entregan un texto y me dicen: vas a grabar esto para Palabras Rodantes de Confenalco Bibliotecas y el Metro de Medellín. Cuando lo veo, es un texto de La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo y debía leer algo como esto: Juan, yo quiero un piano de cola, yo quiero un piano de cola con teclas de marfil, como el de las señoritas Amador. Maribel, yo te lo compro. Palabras Rodantes, no sé qué. Y así yo, Amador otra vez. Todos los alfombras y todos los gobelinos llegaron desde Ausson de París, al igual que las vajillas desde Serres. Pero no es una vajilla cualquiera. Las vajillas para desayuno, para almuerzo, para cenas y algo muy raro, vajillas de té. Aún me parece bastante raro tomar el té en Medellín. Y toda la iluminación, al igual que la cristalería, llegó de Baccarat de París. Todo era embalado y todo llegaba desde allá. ¿Y llegaba a dónde? A puertos de Antioquia. Y desde puertos de Antioquia a lomo de mula o a lomo de hombres para llegar hasta esta ciudad. Mírenlo ahí, en su aspecto de la calle del comercio. Y como no más sonado, permítanme devolverme, quiero que se concentren en las ventanas del segundo nivel. Las ventanas de ese segundo nivel son las ventanas del comedor, en este momento dispuesto para un almuerzo de gala. Miren los espejos, las esculturas, los muebles, la cristalería. ¿Dónde está eso? He conocido objetos desperdigados por todo el país. Carlos Mario ha tenido la fortuna de mostrarme algunos de ellos, pero son eso, objetos regados. No hay una gran concentración de los objetos, Amador. ¿Notaron el fantasma? La sobreexposición de aquellas maneras de tomar fotos en aquella época. No quiero imaginarme el palmadón que se ha ganado ese niño por meterse en la fotografía. Los salones interiores, el siempre famoso salón de baile del tercer nivel del Palacio Amador y los siempre famosos vitrales encargados en una casa de vitralería belga donde el mismo Amador entregó uno a uno los retratos de los miembros de su familia para que se hicieran vitrales. ¿Quieren que se les arrugue el corazón como siempre lo hago? Estos vitrales sucumbieron bajo las pedradas de las personas que demolieron el edificio para darle paso a otro de nuestro mal llamado progreso. Más imágenes. Aquella posiblemente durante un servicio ya convertido en hotel, como Hotel Bristol, y esta absolutamente histórica. Él es don Gonzalo Vidal, acompañado de una banda de músicos en la entrada al jardín donde estaba aquella reja, aquella verja que les mostré, a la espera de, quién sabe, una fiesta. Para la época del Hotel Bristol, ya con el aviso y todo, y preparen los sentidos. Esa es la vista que tenemos hoy del Palacio Amador. Demolido para construir, obvio que hay sarcasmo, el hermosísimo edificio de Telecom. Continuemos. Me voy a permitir leerles de nuevo. Otro coche que se recuerda todavía, quizá por haber sido el más lujoso, fue el de don Coriolano Amador. El carruaje de don Coriolano era un landó negro,
marcado en sus puertas con el escudo familiar repujado en plata, tirada por dos parejas de percherones de color blanco que llevaban arneses también con aplicaciones de plata, y lo conducía un negro jamaicano trajeado con librea, en la abuela cuenta de Sofía Ospina de Navarro. Coches, ¿cómo no hablar del carro? Téngalo ahí que les voy a hablar del carro. Pero hablar precisamente de un personaje que habló de movilidad y que habló de conectividad, de la centralidad con la región, un siglo y medio antes de todo lo que estamos haciendo hoy. A eso le llamo yo innovación. Eso es un landó, y estas son imágenes del Medellín cuando la atracción animal dominaba nuestras calles. Un mural que desapareció en la vía del tranvía, nuestro nuevo tranvía, y que evidencia aquello tan difícil que se nos es el nombre del personaje. Mírenlo ahí, Coroliano. Ya fue reemplazado. Acuérdense que gran parte de esta galería al aire libre pues es efímera, pero me sirve para enumerar otros de esos temas. Plaza de Mercado Cubierto de Guayaquil del año 1894, la urbanización de el Pantano de los Uribe, la familia de su esposa, la canalización de un tramo del río Medellín, los trazados de las calles San Juan, Amador, Maturín y La Alhambra, el trazado y construcción del carreteable Medellín-Río Negro, hoy vía Santa Elena, y la construcción del puente colgante de San Juan. Con eso tenemos otras 2 horas de conversación. Abramos otro capítulo, hablemos de don José María. De don José María sí que se ha hablado. De don José María sí que hemos hablado, sí que hemos exagerado, sí que hemos sido imprecisos. Vamos a hablar con él hoy, intentaré llegar a su memoria lo más respetuosamente posible. Él vivió entre 1869 y 1893, 24 años. Él muere 5 días antes de cumplir 25 años. Me voy a permitir leerles un aviso en la prensa de la época. Atención, en la calle del Comercio, esquina de la casa del señor Amador, donde estaban las oficinas de la Sociedad del Zancudo, acabo de abrir un magnífico surtido de mercancías francesas, inglesas y alemanas de superior calidad. Venta permanente y a muy buenos precios, por mayor y por menor. José María Amador. Bellísimas imágenes que poco hemos mostrado de la intimidad de los Amador. Pocas veces he tenido la oportunidad de mostrar esto de manera pública, por llamarlo de alguna manera. Es parte de, sí, la intimidad de esa familia. Rasgos biográficos sobre José María Amador de Juan Januario Henao. Januario también ha sido un nombre que se me ha enredado en la boca toda la vida. Él fue el instructor de José María toda la vida, fue el profesor, pero también es un personaje importante de la Medellín de la época y es socio de don Coriolano y don José María en varios negocios, y se le encarga algo tan triste como esto. Estos eran algo así como coronas fúnebres. Eran pequeños libros que se imprimían en gran velocidad. Dicen incluso que todavía la tierra estaba fresca, una expresión de la época, en el cementerio, cuando ya las personas estaban recibiendo de manos de la familia del muerto unos rasgos biográficos. Pasó en la historia, por ejemplo, con Monseñor Caicedo. Una vez muerto Monseñor, ya le estaban entregando a las personas estos libros. Y vuelvo y hago esa analogía como con coronas fúnebres. Todavía la corona no se había marchitado cuando ya la gente estaba leyendo rasgos biográficos. Si me permiten,
recomendarles un texto donde este señor es capaz de retratar el profundo dolor de una madre por la pérdida de un hijo, es ese. Y todavía me emociona, que yo también soy padre, y leer algo como eso es una lectura de seguro caja de Kleenex. Un poco más tarde, en su vida, fotografiado principalmente con sus amigos que eran sus cuñados. Entonces quiero que también en la pupila memoricen gran parte de esos rostros, porque los vamos a ver en las siguientes fotografías, o en viajes por Europa, o en las famosas fotos del Club de los 13. Los 13 hijos de los 13 hombres más poderosos de la región, donde obviamente José María debería ser el presidente. Mírenlos ahí. Quien porta el libro es José María Amador. Y de hecho, simbólicamente el libro pues significa eso, ¿cierto? Es quien tiene la información del club. Este es otro que no he mostrado casi nunca, es un óleo que se encuentra en Bogotá y que pertenece a esta otra muy buena investigación que se ha hecho sobre los Amador, que se llama Particularidades genealógicas de la vida de la familia Vieira Jaramillo Posada Amador. El día de su matrimonio. El día de su matrimonio con Sofía Llano, una de las señoritas más acaudaladas de la región, casi como que volviéramos a repetir la ecuación. De hecho, Sofía está emparentada con Lorenza, ellas son familiares lejanas o cercanas. Los casaron, y digo los casaron porque para esta época, quizá todavía, para esta época el amor no interesaba. Posiblemente el amor llegaría después y llegaría por añadidura. Y los casaron. Y los casaron en la Catedral de Medellín. Y la fiesta duró días en la Hacienda Miraflores. Hoy, Centro Comercial La Central. Imagínense en eso. Y la fiesta duró días, y cuando la fiesta terminó, luna de miel, con todo pago por los Amador, la familia del novio, por Europa, el tiempo que fuese necesario. La luna de miel de este par, de esta pareja, duró 2 años. 2 años de luna de miel por Europa. La mía duró un fin de semana y todavía la estoy pagando. Y hace 10 años soy divorciado. Perdón, señor presidente, perdón, señora presidente. Que hay veces se me sale el desparpajo. Porque una luna de miel de 2 años, cada que avisaban que se iban a devolver, les mandaban más dinero para tenerlos entretenidos. ¿Por qué? El regalo que les tenían en Medellín. Un palacio frente al Boulevard de la Playa. Boulevard, así se llamó alguna vez ese lugar. Un palacio frente a la quebrada Santa Elena. Y es otra vez otro arquitecto europeo a quien se le encarga esta obra. Aquí ya luce con revoque, con una mampostería, pero él era un edificio de ladrillo a la vista. Para que se hagan una idea del edificio, el mismísimo arquitecto Charles-Émile Carré, don Carlos Carré, le aseguró a los Amador que le iba a construir un palacio digno de los Campos Elíseos, y así fue. Todas las maderas fueron encargadas a la familia Arenas, misma familia que talló el canto de los canónigos de la Catedral Metropolitana, o por ejemplo el altar del cementerio de San Pedro. Y de nuevo, esta belleza de palacio demolido para el Vicente Uribe Rendón y el Cámara de Comercio de Avenida Oriental con la playa.
Después de este sentido luto, luna de miel en Europa, en Francia, en París. Y las malas lenguas contaron allá para que vinieran a contar aquí que ese muchacho en plena luna de miel se le perdió a la esposa. Y quiero usar, con todo respeto que me merece este escenario y este auditorio, quiero usar el mismo tono que reprochó Lorenza en su momento. Lorencita decía: mi hijo no necesita los chismorreos de todos ustedes, parada en el púlpito de la iglesia de la Candelaria. Y decía: no necesita nada de eso, lo que él necesita son las oraciones, porque él sufre de una enfermedad de amor. Las malas lenguas contaron allí para que vinieran a contar aquí que ese muchacho en plena luna de miel se le perdió a la esposa. Y esas mismas malas lenguas dijeron que se había perdido 40 días con sus noches, donde yo me pierda 10 minutos. Y esas mismas malas lenguas contaron que se había perdido con una bailarina que había conocido en un famoso lugar de París. Pregunta para los señores, mis señoras, calladitas, pregunta no es para ustedes, muchachas. Señores, ¿uno a qué se encierra con una bailarina 40 días? ¿Aprender a bailar? Ahora sí, hablando en serio, las malas lenguas contaron que se había perdido más de un mes y que cuando apareció ella, muy enojada, le terminó la luna de miel. Muy cismática, me parece. Y se devolvieron. Y cuando se devolvieron, se encontraron con semejante regalo. Ellos no sabían que les tenían este regalo en Medellín. La llegada de José María Amador y Sofía Llano es un hito histórico, es un hecho histórico reseñado no solo por la prensa en inicios de Medellín, sino también por muchas de las publicaciones del Consejo Municipal. Entre esos era la llegada de otro carruaje más grande que el anterior y que no cabía por las estrechas calles de Medellín, que se tenían que valer de la fuerza de hombres para poder alzar el carruaje y voltearlo. Y este carruaje venía tirado por 6 parejas de percherones belgas que el calor de Medellín los mató. Y detrás de ellos venían más de 100 mulas cargadas con baúles. Eso hacía que en el paso por las callecillas de Medellín la gente volara a las ventanas y siguiera esa romería para ver la cara de los Amador y de los Llano, los papás de novio y novia, en esa puerta a la llegada de los recién casados. Y llegaron frente a la multitud. Todos los metidos de Medellín estaban allá ese día. Reconozco algunas caras, no mentira. Estábamos ahí, vea que me incluí. La primera que se bajó, Sofía, con una barriga de embarazo gigantesca. También era el regalo que ellos traían. Era muy usual que lunas de miel tan largas trajeran como mínimo un bebé o un embarazo. Dicen que eso alegró tanto a la gente que estaba ahí que incluso arrebató un aplauso. Pero frente a la mirada de todo Medellín, el hijo del hombre más rico del país, que acababa de llegar de su larga luna de miel por Europa, se bajó del carruaje tan enfermo, que ni siquiera podía caminar y no se sostenía en pie, y tuvo que entrar en ese palacio donde todo olía a nuevo. Nadie se había sentado en las sillas, nadie había dormido en las sábanas. Tuvo que entrar en hombros de su esposa y en hombros de un trabajador. Yo no sé.
Todo el mundo en Medellín inmediatamente comentó: ¿pero qué tiene? ¿Qué enfermedad trajo? Él no tiene esposa, lo que tiene es una enfermera que lo cuida. Comenzó un desfile interminable de médicos para tratar a ese muchacho. Los Amador, con toda esa plata, mandaron a traer médicos desde Estados Unidos y Europa, y nadie daba con un tratamiento para ese muchacho. Entre los tratamientos recibidos por José María Amador fue el recomendado por un médico. Un médico dijo que todos los días en la mañana, muy temprano en la madrugada, donde hoy está la Avenida Oriental, parquearan un hato completo de vacas lecheras, que ordeñaran todas esas vacas, y con la leche tibia acabada de salir del animal o calentada en grandes ollas de cobre rojo, para que ese metal le transmitiera elementos curativos a la leche, llenasen el baño de inmersión del palacio. Esta es la foto real del baño de inmersión del Palacio Amador. Que llenaran la piscina y que le dieran baños de leche tibia. El médico decía: ese muchacho no tiene cura. Este tratamiento le va a alivianar los síntomas, y escuchen esto: le va a procurar un buen vivir. A José María Amador nunca le pudieron bajar la fiebre, nunca. Entonces la fiebre le reventó los labios y le reventó los párpados. La gente dice que podía ver a través de las heridas de sus párpados. Y en los últimos días de su vida, las fiebres tan altas le tumbaron parte de las piezas dentales, parte del cabello, y cuando eran tan altas lo amarraban de la cama porque perdía la cordura y se ponía violento. En los últimos días de su vida lo sumergían en esa piscina de leche tibia, frente a la mirada de su esposa, frente a la mirada de su padre, su madre y las hermanas, y el médico, con graves e incontrolables hemorragias por la nariz, por la boca, por los oídos y por los genitales. El hijo del hombre más rico del país muere a la edad de 24 años en su palacio. Otra invitación que les haré después es hablar de la evolución de los servicios públicos domiciliarios y de las graves tragedias acontecidas en Medellín por mezclar aguas limpias con aguas sucias. Para que se hagan una idea de la inmensa tragedia que vivió esta familia, me voy a permitir leerles este fragmento. Adelante. Ella es Sofía Llano Echeverry, de Amador Uribe. Y esto se los voy a leer desde las Crónicas del Aguacatal. Linaje. Este es del 8 de octubre, publicado el 8 de octubre del 2016. Su autor, Juan Carlos Gómez, historiador de la Universidad de Antioquia. Juan Carlos, ¿estás? Juan Carlos, permíteme leer tu escrito. 2. Linaje. Al terminar su luna de miel, los amantes regresaron de Francia a Medellín. Era finales del siglo XIX, época de grandes avances en todas las ciencias. El joven esposo había enfermado en Europa y debía buscar un clima apto para enfrentar su padecer. Era el 2 de diciembre de 1892 cuando nació el primogénito de José María. La familia estaba feliz. Había sido hombre. El hijo varón de una estirpe amenazada con desaparecer acababa de nacer. Su padre, José María, se hallaba inmerso en los dolores y flagelos que una extraña enfermedad le impuso como castigo a sus noches de ocio. Su abuelo, Coriolano, respiró con ilusión. El nacimiento implicó para su familia la prolongación de su linaje en el tiempo. El apellido no desaparecería,
pensó en su interior. Días más tarde, el mismo que se alegró con la llegada, lloró lágrimas de sangre. Su nieto, el encargado de heredar su apellido, el mismo que había despertado la ilusión de conservar la memoria de su padre, partió de este mundo sin dar mayor explicación. Nació con una esperanza vana que se convirtió en la más cruel de las advertencias. Ni el dinero ni la ambición de perpetuarse en el tiempo otorgan al ser humano la inmortalidad. El empresario no perdió la esperanza, solicitó a su hijo enfermo que lo volviera a intentar. Su esposa Sofía era joven y como tal conservaba su fertilidad intacta. Las advertencias de los médicos eran claras: otro bebé correría la misma suerte del primero y heredaría consigo las secuelas de una enfermedad desconocida hasta el momento. Sin embargo, lo intentó sin resultados. Con el correr de los días aumentaron las cartas y publicaciones periódicas que en solidaridad con el joven moribundo le escribían en agradecimiento por sus obras sociales con las personas más pobres a las que les brindó caridad. La estadía se hizo insoportable y el dolor incontenible. Aunque apreciaba la vida, ansiaba la muerte para salir de su flagelo. Retornó la esperanza de curarse. Los médicos más respetados de su época pasaron ante su lecho. Ni los avances en medicina ni las más extrañas fórmulas que le fueron recetadas dieron resultado. Cuando la suerte no puede ser apostada, no habrá resultados a favor de lo imposible que se pueda lograr. El dinero no compró la salud. Pocos meses después de su llegada a la ciudad, el 18 de noviembre de 1893, el joven perdió el equilibrio. El arma que llevó a sus espaldas desde su nacimiento no soportó el peso. Cayó al abismo y con su caída cortó la existencia de aquel que al nacer estuvo sentenciado a prolongar su estirpe. Don José María partió de este mundo sin saber que había muerto de tuberculosis. Su padre, Carlos Coriolano, lloró con amargura porque tenía claro que la muerte de su hijo y su nieto significaba para su familia la desaparición de su apellido en Antioquia. Vamos por la recta final. Y hoy también se nos quedó corto hablar de la plaza de mercado cubierto de Guayaquil, el que fuera en su momento el edificio más grande de la ciudad, un edificio con 4 plazoletas interiores, con acueducto y alcantarillado propio. Otra vez diseñado por el arquitecto francés Charles-Émile Carré. Estas son algunas de las imágenes más hermosas de cambio urbano que tenemos. Haber presenciado este edificio y el cambio que tenemos hoy. Esta es una de las fotos que también más me gusta mostrar y es una foto poco conocida de nuestro archivo histórico, tomada desde la avenida Estrada con el edificio Vázquez y el edificio Carré. Quiero que vean por favor las fuentes de agua desde donde se abastecían las aguadoras para poder llevar agua hasta los lugares. Algunas fotos del interior. París, Francia, 1898. La Exposición Universal. Y en la Exposición Universal tuvo este señor la particularidad de comprar el tiquete a la historia. Este señor trae unos avances que le permiten trascender en el tiempo. Uno, importantísimo, el cinematógrafo. Gracias a Thomas Alva Edison y gracias a Coriolano, tuvimos de las primeras exhibiciones de cine en esta ciudad. Ya se habían hecho algunas, pero era de su uso particular. Tengo cinematógrafo y tengo algunas algunas películas de los hermanos Lumière, los cuales eran exhibidas en público gracias a él. O el fonógrafo.
Aquí podemos mencionar entonces que gracias a Coriolano Amador en Medellín escuchamos, oigan esto, por primera vez música que no fue en vivo. Un tema que quiero dejar en el aire. Amamos el tango, estamos estrechamente ligados al tango. Muy posiblemente de las primeras fonograbaciones que llegaron a Medellín gracias a Coriolano fueron óperas, operetas, zarzuelas, música clásica, pero muy posiblemente llegaron tangos. Pero quizá el tiquete a la historia de Coriolano es este: un Dutin Vuitton, un carro pequeño de 2 puestos, igual que ese, rojo. Y en Medellín hemos sido tan envidiosos toda la vida que del carrito siempre dijimos lo mismo y siempre seguimos diciendo lo mismo. Mírelo bien, que era para 5 personas, 3 subidas y 2 empujándolo. Aquí quiero volver a hacer otra salvedad. Me van a permitir hacer una claridad. Al momento en el cual se hizo el audiovisual que vamos a ver, teníamos un dato que fue corroborado tiempo después. Entonces se conservará el audiovisual tal cual, pero tiene esta imprecisión. El audiovisual dice que es el primer carro en Sudamérica. Es el primer carro en Colombia y el primer carro en Medellín y uno de los primeros carros en Sudamérica. Y el otro, el hecho que todavía mencionábamos a don Coriolano como el burro de oro. Tengo el gusto, ustedes están arriba, no lo pueden ver en este momento, pero tengo el gusto de presentarles también a un amigo, amigo mío en lo personal, compañero de trabajo mucho tiempo y quien fue quien dirigió este audiovisual. Edwin Gómez, gracias por estar por aquí y gracias por permitir ver una pieza que veremos. Vamos a ver 2 piezas muy cortas que han inspirado también a trabajos de creadores audiovisuales, pero principalmente trabajos de estudiantes. Medellín, 19 de octubre de 1899. Un fuerte sol ilumina la calle, Palacio Amador, por donde transitan desprevenidos transeúntes que serían testigos de un hecho sin precedentes. Una explosión suena a lo lejos. Todos voltean a ver extrañados. El primer automóvil que pisa Suramérica da la vuelta en la esquina. Y en él, Carlos Coriolano, el burro de oro y su chofer francés. Al pasar frente a la iglesia, la gente que apenas sale de misa corre espantada. Los caballos se desbocan y el cura reparte bendiciones a diestra y siniestra. Sin duda, es un hecho histórico, tanto para la ciudad como para el continente. Tristemente, pocas cuadras después, y luego de un sonido ensordecedor, el novedoso automóvil deja de funcionar. Carlos Coriolano, apodado Burro de Oro por su éxito en los negocios y que alcanza a pasar a la historia como el primero en exhibir en Sudamérica el medio de transporte más popular del planeta. El caballo del demonio. 3 meses antes del estallido de la Guerra de los 1000 días, don Coriolano Amador, una de sus grotescas extravagancias, ordenó traer desde Francia el primer carro que rodó por tierras colombianas, un automóvil último modelo de la marca Dutin Vuitton. Por un pago extra, también viene un chofer francés incluido. Esta gesta gloriosa se inicia cruzando el Atlántico hacia tierras americanas.
De Barranquilla a un puerto en Antioquia, llegó contra la corriente por el siempre maravilloso y hoy descuidado Río Grande de la Magdalena. A lomo de mula, entre montañas antioqueñas, continuó por 15 días más la desmesurada empresa de don Coriolano. Ya en Medellín, qué mejor ocasión para mostrar su nuevo juguete que una multitudinaria salida de misa dominical. Pero ni todo el dinero del mundo nos garantiza estar libres de un desperfecto mecánico, ni de las burlas de la gente. Ese carro es para 5 personas, 3 montadas y 2 empujando. Horas más tarde, ese 19 de octubre de 1899, estalla la Guerra de los 1000 días en Medellín, confrontación civil que devastó al país. Voces supersticiosas echaron la culpa del conflicto al carro de Coriolano y fue llamado el caballo del demonio. El bello de un botón terminó sus días olvidado en su establo, mientras Colombia iniciaba el siglo XX con una guerra fratricida, que más de 100 años después nos sigue desangrando. Trajeron combustible, chofer, mecánico. Una historia también bastante apasionante y que afortunadamente tenemos una muy buena iniciativa de recuperación de memoria como es nuestro Museo del Transporte. Ellos sí que tienen información de ese primer vehículo y de la osadía que fue haberlo traído. De hecho, hace 2 años en el desfile de autos clásicos y antiguos, 2 años, 3, 2, tuvimos la oportunidad de ver rodar un modelo 1900, este es modelo 1899, negro, fue el que rodaron aquí, que viene a ser como hermanito del carro de don Coriolano. También podemos hablar del carro de don Coriolano mucho tiempo más. Él es don Coriolano Amador, una persona que trasciende aquello de ser persona para convertirse en personaje. Es un actor, no como el actor de una comedia, de una novela, de una telenovela, un actor decisivo en la transición siglo XIX al XX, un apalancador de desarrollo, una persona que pensó montar esta ciudad de ser un lugar rural a un lugar cívico, un lugar donde se podía darle la bienvenida a la modernidad. Quiero terminar, ya ahí se pasarán solitas, quiero terminar con este álbum. Es un álbum familiar, son las imágenes de los álbumes familiares del señor Amador. No quiero terminar sin transmitirles que como la primera vez que tuve la oportunidad de hablar en este auditorio, el auditorio Manuel Uribe Ángel, cuando quise y extendí de manera sincera que uno de los sueños que yo quería cumplir en mi vida era ser miembro de este lugar, de esta corporación, de esta institución, me temblaban las piernas tanto como me tiemblan en este momento. Fue para mí esa experiencia de enfrentarme a las personas que más respeto en lo académico, tener la oportunidad de estar frente a usted, señora Presidente, tener la oportunidad de ser propuesto y que haya una votación y que hoy esté por aquí. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los miembros de número, gracias a los miembros correspondientes. Daniel, muchas gracias. Al señor presidente, señora presidenta emérita. Mi nombre es Víctor Ortiz. Muchas gracias.